Pues bienvenidos a todos y a todas. En los siguientes minutos estaremos hablando sobre el tema de la modernización autoritaria a la sombra de la superpotencia, periodo que comprende entre el año de 1944 y 1968. Esto, lo que estaremos comentando, fue extraído de un texto con el mismo nombre, escrito por Soledad Loesa. El objetivo general que tendrá esta presentación es comprender el proceso de modernización de nuestro país, destacando aspectos autoritarios y la influencia de Estados Unidos y el contexto internacional. Los subtemas, comenzaremos con el primero. Le vamos a llamar el cuatrienio fundacional, que va entre 1944 y 1948. Durante este periodo va a surgir el Partido Revolucionario Institucional, conocido hoy como el PRI, en el año de 1946. En ese año se van a llevar a cabo elecciones presidenciales, donde pues tendremos el triunfo arrasador de Miguel Alemán Valdés. El dato importante de este tema, de este punto, es que al final será el primer civil en gobernar nuestro país. Tenemos entonces que quedan atrás presidentes que habían sido de tipo militar, personas que habían sido parte de la milicia, pues habían sido presidentes de nuestro país. En este caso Miguel Alemán será el primer presidente civil de nuestro país, va a ganar las elecciones con 78% de los votos. También en este periodo se va a presentar una alianza entre Estados Unidos y México, sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Esta alianza obedece cuestiones de tipo comercial. Estados Unidos, al participar intensamente en la Segunda Guerra Mundial, va a requerir sobre todo mano de obra y materia prima que va a encontrar de manera, pues digamos, fácil en el caso de nuestro país, sobre todo en el tema del petróleo. La imagen que presento es pues relacionada a cómo fue cambiando y mutando este Partido Revolucionario Institucional, naciendo en 1929 el Partido Verdad Nacional Revolucionario, dirigido por Plutarco Elías Calles. Después, con el paso del tiempo, va a mutar para ser el Partido de la Revolución Mexicana en el año de 1938. Y en el año 46, ¿verdad?, pues nacerá lo que hoy conocemos como el PRI. En mi explicación, pues digamos, podemos decirlo de la siguiente forma: sería el abuelo, el papá y pues el PRI, ¿no? Entonces así fue mutando, fue solamente cambiando de nombre, prácticamente es lo mismo. Y bueno, seguimos avanzando en esta presentación. Aquí algunas imágenes de esta época. Aquí tenemos el caso del Potro del Llano, es un barco mexicano que transportaba petróleo hacia Estados Unidos y fue bombardeado por un submarino alemán. En este caso fue el pretexto perfecto para pues prácticamente obligar a que México participara en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, México se portaba bastante reacio, no quería participar en la Segunda Guerra Mundial, y pues con este hecho pues tuvo que participar. Aquí tenemos la siguiente fotografía, donde pues tenemos a el Escuadrón 201, que fue pues capacitado y entrenado en Estados Unidos. Continuamos con este mismo periodo, ¿verdad? Y tenemos aquí algunas cuestiones relacionadas a la relación de amistad y comercial que pues comenzó a ser más cercana entre Estados Unidos y México. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, visita nuestro país para consolidar amistad y buena vecindad. Aquí tenemos una imagen de la época donde el presidente norteamericano pues visita el hemiciclo a los niños héroes, una situación bastante pues digamos peculiar, porque al final ellos mismos fueron los que atacaron el castillo de Chapultepec y bueno, el presidente Truman llevando un arreglo floral. Además, en esta época se va a reformar el artículo 3 de nuestra Constitución, que tiene que ver con temas educativos. Recordemos que teníamos en ese momento una educación de tipo socialista, que había sido pues digamos uno de los puntos importantes del cardenismo, de la presidencia de Lázaro Cárdenas. Pasamos entonces de una educación de tipo socialista a regresar a una educación laica,
y con esto pues quedará atrás toda la cuestión relacionada a la educación socialista. Lo anterior va a dar vida a lo que se conoce hoy como el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una organización, un sindicato que hasta el día de hoy sigue siendo muy cercano a el priismo. También, pues obviamente tenemos que comentar que en la política queda derrotada la ideología de tipo izquierdista en nuestro país, porque es uno de los principales amenazas que, por supuesto, están de alguna manera muy pendientes los Estados Unidos. Ellos estaban muy preocupados que hubiera pues políticas que tuvieran ideología de tipo socialista o de tipo izquierdista, y entonces a sus vecinos los va a presionar para que no sigan ese tipo de... continuamos con algunas imágenes de la época. Aquí tenemos al presidente Miguel Alemán en una cuestión de celebración o conmemoración de la independencia de nuestro país. Y bueno, aquí pues queda claro la cuestión relacionada a cómo se va a vivir, ¿verdad? Esta situación de amistad y buena vecindad entre Estados Unidos y México. Esta época, esta imagen, estas fotografías tienen que ver también con la época. Son imágenes de una marcha que se llamó la Marcha del Hambre. Son mineros que se van a organizar desde el norte de nuestro país y van a recorrer 1400 kilómetros para demandar mejoras. Van a llegar a la Ciudad de México. Lamentablemente el gobierno en turno, en el caso de Miguel Alemán, pues no los va a recibir, prácticamente no los va a pelar, y pues vamos a tener aquí una cuestión que tiene que ver con ese autoritarismo de la forma de gobierno de nuestro país, muy a la usanza de personajes como Porfirio Díaz. Pues seguimos avanzando y ahora vamos al subtema número 2, que siguiendo estas ideas se va a tener como título el auge del estado de la revolución. Haremos comentarios relacionados a la época que va 1949 a 1957. Obviamente aquí tenemos una promoción de la industria y modernización de actividades agropecuarias. El gobierno de la época va a apostar a que México deje atrás la vida rural y comience a tener una situación relacionada a apostarle a la industria. Aquí entonces tenemos a un gobierno mexicano que prefiere industrializar nuestro país y dejar atrás cuestiones relacionadas a prácticas antiguas de campesinos mexicanos. También se va a expandir servicios de salud, el caso por ejemplo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Va a tener aquí entonces una suerte de ser parte de esta modernización de nuestro país. Los trabajadores mexicanos tendrán entonces acceso a un servicio universal de atención médica. Al mismo tiempo tendríamos que comentar que hubo una intensa urbanización y crecimiento poblacional. El dato es bastante revelador de la época. Tenemos un aumento poblacional de 26 a 49 millones de mexicanos en el periodo de 1950 a 1970. Note usted entonces cómo en 20 años se duplica la población de nuestro país. En promedio, las familias mexicanas en aquella época tenían 7 niños por familia. Entonces aquí pues queda claro cómo la modernización y el auge económico pues provoca incluso que las familias pues tengan muchos hijos. Avanzando un poco más, tenemos que comentar, por ejemplo, cuestiones relacionadas a cómo llega a tomar la presidencia. El siguiente personaje sería el caso del presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien va a ganar las elecciones de 1952 con un 74% de preferencias electorales. Aquí importante mostrar cómo el dominio del partido, ¿no? El partido oficial, que es el PRI, pues es avasallador. Pues tenemos entonces que 74% de preferencias electorales. Aquí donde pues quedan muchas dudas de que realmente pues hayan sido transparentes este tipo de comicios. Tenemos aquí que se va a continuar con un gobierno con amplio gasto público. Se va a generar gasto para obras hidráulicas, también obras relacionadas a cuestiones de electricidad. Se va a ampliar la red de carreteras, la cuestión de escuelas, se van a construir también hospitales. Y entonces tenemos que el gobierno mexicano de esta época, del gobierno de Ruiz Cortines, se va a dedicar a gastar, ¿no? A invertir
para poder tener mejor infraestructura, y pues aquí queda claro la cuestión de la modernización de nuestro país. En la economía se va a vivir algo que se conoció como la sustitución de importaciones. En pocas palabras, es la protección a fabricantes nacionales y subsidios a empresarios mexicanos para tener un desarrollo desde adentro. La sustitución de importaciones implicaba, por ejemplo, si algún fabricante alemán quisiera traer a vender a nuestro país, por ejemplo, refrigeradores, el gobierno mexicano le permitía ingresar esos refrigeradores al fabricante alemán, pero le cobraban altos impuestos para que en este caso los fabricantes de refrigeradores mexicanos tuvieran pues mayor oportunidad de progreso y de ventas. Y entonces aquí tenemos cómo el gobierno mexicano influye en cuestiones económicas con la sustitución de importaciones. Además, se dieron subsidios, o sea, el gobierno dio dinero a empresarios mexicanos para que pudieran tener mayor desarrollo tecnológico y modernizar nuestro país desde adentro. Y aquí entonces viene la época donde todo lo que se hace en México pues estaba consumido, bueno, estaba siendo consumido por la población mexicana. Además de la sustitución de importaciones, tendríamos que estar comentando sobre lo que se conoció como el milagro mexicano, y el nombre es bastante ilustrativo porque se trata de un crecimiento anual durante un periodo de prácticamente 20 años, de un crecimiento anual de 6.6% en el Producto Interno Bruto. Son tiempos de euforia. Hay que tomar en cuenta que esto podría ser una cuestión un poco artificial, porque realmente este crecimiento fue adquirido, fue comprado, ¿no? A través del gasto público. El gobierno mexicano, de cierta manera, intentando apostarle a la inversión, pues estaba también llenándose de deudas. Los anteriores aspectos, la sustitución de importaciones y el milagro mexicano, van a provocar a largo plazo pues escenarios catastróficos. Tanta protección a empresas mexicanas llevó al quiebre del modelo, y entonces al final de este periodo pues prácticamente estaremos viendo que esa euforia llegó rápido y también pues, se fue rápido. En el año de 1954 se va a anunciar la devaluación del peso mexicano. En este año por cada dólar se pagaban 8 pesos con 65 centavos, ¿verdad? Y pasó en ese mismo año del 54 a 12 pesos con 50 centavos por dólar. La razón fue una recesión económica en Estados Unidos. Y aquí queda claro que la cuestión relacionada a la dependencia que teníamos hacia Estados Unidos pues va a perjudicar fuertemente la economía mexicana. En aquellos tiempos, las exportaciones que hacía México pues prácticamente eran el 70% de sus exportaciones iban hacia Estados Unidos, y al momento de tener recesión económica a nuestros vecinos pues va a provocar que incluso se devalúe la moneda. Si se dan cuenta entonces, pues no ha cambiado mucho la historia, porque en este momento las exportaciones de nuestro país rondan el 80%, que son exportaciones que van hacia Estados Unidos. Entonces, pues prácticamente pues, tenemos un escenario similar al de aquella época. Bueno, seguimos avanzando, pues vamos a comenzar a ver algunas imágenes que tienen que ver con la época. En este caso tenemos la estructura de acero de la torre latinoamericana. Aquí queda claro cómo en el caso de nuestro país, pues quiere mostrarse al mundo como una nación moderna. Y bueno, aquí el reto construir rascacielos en una ciudad que pues algún día fue un lago, ¿no? Y acá en la otra imagen podemos observar lo que eran los modernísimos edificios de Tlatelolco, ¿no? Aquí note usted cómo la modernidad pues se queda clara en el punto arquitectónico. Avanzando, seguimos viendo algunos datos de la época. En el año del 54, donde se va, como decíamos, a presentar la devaluación, también se va a otorgar el derecho del voto a la mujer. Y lo anterior muestra que tenemos ahora a una nueva sociedad mexicana, ¿no?
También tenemos que se van a entubar los ríos Mixcoac y el río Churubusco para evitar inundaciones. La imagen que estamos observando tiene que ver con esta entubación de los ríos y comenzar a mostrar que México pues está modernizando. Sobre todo, en mi punto de vista, obedece a la expansión urbana. Y entonces aquellos que eran ríos, recordemos que la Ciudad de México, ¿verdad? La capital era pues una zona donde había muchos lagos, muchos ríos, y bueno, algunos tuvieron que ser entubados, en el caso del río Mixcoac y el río Churubusco. El cine va a comenzar a reemplazar a los toros como forma de esparcimiento a los mexicanos. En esta época se va a vivir el boom, el cine de oro de nuestro país, y pues se quedarán atrás algunas costumbres como la asistencia a los toros. Las pulquerías van a quedar atrás también y van a ser cambiadas por la presencia de bares y centros nocturnos. Y entonces los mexicanos dejan de acudir a pulquerías y comenzarán a ser asiduos a centros nocturnos. Y ya finalizando un poco esta época, también se van a construir casos como el Mercado de la Viga o el Mercado de la Merced, con la intención de organizar el comercio ambulante. Se van a edificar ciudades alrededor de la Ciudad de México para poder tener esta cuestión de organización urbana. El caso de Ciudad Satélite, que es la imagen que estamos observando. Note usted la diferencia, ¿no?, de lo que era la Ciudad Satélite en la época de los 50 y pues lo que hoy es actualmente. Obviamente Ciudad Satélite se va a construir como un satélite de la Ciudad de México para que las personas que habitaran esta parte en Ciudad Satélite pues no tuvieran la necesidad de acudir a comprar productos o cualquier tipo de situaciones o servicios a la Ciudad de México. También podríamos destacar. Vamos ahora con el tercer subtema, vamos avanzando y aquí ya comienzan los dilemas del desarrollo que van del año de 1957 al año de 1968. Aquí pues vamos a comenzar a ver algunas cuestiones que ya no van a empatar con esta euforia. Vamos a encontrar, considero que se originan por el grado de educación que van a tener algunos mexicanos y también influidos por la moda de aquella época. Hay que considerar el contexto internacional. El socialismo está de moda y pues va a llegar fuertemente a nuestro país. Recordemos que la Revolución Cubana prácticamente se va a generar y originar en nuestro país. Por ejemplo, el caso de los ferrocarrileros, el sindicato de ferrocarrileros iniciarán paros laborales escalonados y va a ser un gremio que va a estar encabezado por líderes de izquierda de aquella época, caso de Valentín Campa y Demetrio Madero. Y también tenemos en los Mochis el caso de el inicio también de disturbios con orígenes agraristas. Algunos campesinos comenzarán a levantar la voz, sobre todo a mostrarle al gobierno mexicano pues que están cansados de que no son tomados en cuenta. El principal factor tiene que ver con la cuestión de la poca representatividad que tienen la mayoría del pueblo mexicano. No se van a sentir representados por los políticos de la época. Recordemos que el PRI en aquella época pues sí estaba gobernando, pero pues gobernando nada más para sus amigos y para ellos mismos. Lo anterior va a estar, como comentaba, bajo el contexto de la Revolución Socialista en Cuba. Esta va a suceder el 1 de enero de 1959 y va a influir fuertemente en los países de América Latina. Y casos como México, pues los jóvenes de aquella época van a estar muy influidos por ideas como el del socialismo, como una vía a poder encontrar realmente progreso. Entonces muchos mexicanos consideraban que el socialismo podría ser la vía para dejar atrás pues todas las cuestiones relacionadas al capitalismo que no las había cumplido. Ahora vamos a observar que además de lo anterior se va a presentar un sismo que va a sacudir fuertemente la capital de nuestra nación. Tenemos un temblor de 7 grados y que va a también provocar disturbios y problemas. Son fotos de la época. Tenemos el caso del Ángel de Independencia a la izquierda, una fotografía donde pues queda claro cómo quedó perjudicado.
Y del lado derecho tenemos fotografías de la misma zona, ¿no? De la zona central, de la zona centro de la Ciudad de México, donde muchos edificios pues prácticamente quedaron hechos polvo. En cuestiones políticas, se van a llevar a cabo elecciones presidenciales en el año de 1958. Note aquí cómo Adolfo López Mateos va a obtener el 90% de preferencias, una cosa que de repente pareciera absurda, que el 90% de la población estuviera votando por un partido que les había fallado, ¿no? En el año del 64, Díaz Ordaz va a obtener el 89% de las preferencias. Y pues oposición, pues prácticamente no existía, porque solamente el Partido Acción Nacional va a presentar candidato opositor y pues prácticamente es solamente, pues digamos, simbólica su participación, porque pues tendrá números menores al 10% de preferencias electorales. Y los partidos comunistas, los partidos de izquierda sí van a participar en estas elecciones, pero pues tendrán preferencias que ni siquiera llegaban al 1% de votaciones. Además, el partido oficial controlaba, además de las votaciones, controlaba la mayoría de cargos de elección popular, tenía pues controlado los congresos, las gubernaturas de los estados y los municipios. Y entonces esta maquinaria priista pues tenía en sus manos pues todo el poder. Y ahí es cuando entonces comienzan los dilemas de este desarrollo que, como yo marcaba, pues parecía más artificial que real. Surge un nuevo modelo, en este caso se va a llamar desarrollo estabilizador. Consistía, en pocas palabras, en estabilizar los precios, marcar precios oficiales. El gobierno entonces comienza a intervenir en cuestiones económicas y entonces comienza a manipular el precio de los productos, caso por ejemplo de productos básicos como la tortilla. Y entonces lo que hacía el gobierno mexicano para poder tener paz y tranquilidad, pues era intervenir en los precios de los productos. Y entonces ellos ordenaban que se diera un precio que era el oficial. Y todas las tortillerías estaban obligadas a dar ese precio. Obviamente las tortillerías recibían una especie de subsidio para poder tener, ¿no?, la posibilidad de mantener el precio oficial de la tortilla. Dichos subsidios pues era dinero público que en lugar de ser utilizado para otras situaciones pues se gastaba para tener el control de los precios y sobre todo, en mi punto de vista, estabilidad política. Y entonces se va a estabilizar los precios de las cosas, sobre todo los productos de la canasta básica y también el tipo de cambio. Y entonces se va a mantener durante todo este periodo a 12 pesos con 50 centavos. Y entonces esto lo va a tener controlado el gobierno. En caso de que el dólar comenzara a subir de precio, lo que hacía el gobierno mexicano era comenzar a comprar esos dólares y luego venderlos más baratos. Un punto bastante no irresponsable, porque eso perjudicaba y hacía que este desarrollo fuera aún más artificial. Y entonces todo esto fue en pos de lograr el desarrollo, sobre todo industrial. Cuando se le cuestionaba al gobierno por qué hacía ese tipo de medidas, pues siempre defendía el argumento. Su argumento era de que era en pos de encontrar el progreso. Yo pienso que era más bien para tener controlada cuestiones de pues movimientos sociales y políticas. En julio de 1960, el presidente López Mateos va a declarar que su gobierno era de izquierda y que con esto va a provocar mucha fuga de capitales. Es importante, usted está observando la imagen al presidente López Mateos. Él va a ser un personaje bastante peculiar porque él era una persona fanática y enamorada del socialismo cubano. Entonces aquí tenemos una cosa bastante, ¿no?, paradójica, porque pues tenemos a un presidente que de repente se lanzaba con algunos discursos de corte socialista y eso ponía bastante nervioso a la gente de dinero en nuestro país. Y bueno, ya casi terminando esta presentación, con todo lo anterior, el mismo gobierno mexicano va a adquirir la industria eléctrica. Este va a ser uno de los sucesos también muy importantes, porque recordemos que el servicio de luz eléctrica antes de 1960 era dado por empresas extranjeras. Lo que hace el gobierno va a adquirir, va a expropiar estas empresas
y entonces se va a generar lo que se conoce hoy como Luz y Fuerza, que era la empresa anterior que atendía el centro del país, y la Comisión Federal de Electricidad, que hasta el día de hoy pues son paraestatales y son empresas que son parte del gobierno, y que también se gasta mucho dinero ahí porque se subsidia el servicio de luz eléctrica. La urbanización y la expansión del comercio, la banca, la educación y la burocracia promovieron el crecimiento de las clases medias. Aquí es donde se tiene el discurso, pero en la realidad pues no es tan claro cómo se va a tener esta expansión. Lo que sí es un hecho es que muchos mexicanos van a lograr este progreso, ¿no? Pero realmente no va a alcanzar para todos. En 1968, el Producto Interno Bruto per cápita de la Ciudad de México era de 13,000 pesos al año. En estados como Nuevo León podía llegar hasta 11,000 pesos. Y aquí el contraste viene con estados como Tlaxcala y el caso del estado de Oaxaca, donde el Producto Interno Bruto per cápita era de 1,300 y 1,400 pesos respectivamente. Con esta información queda clara la diferencia que podía haber entre ciudadanos, entre personas que habitaban el Distrito Federal y personas que habitaban el estado de Oaxaca. O sea, prácticamente una persona que vivía en el estado de Oaxaca ganaba 10 veces menos que una persona que vivía en el Distrito Federal. Y entonces aquí es donde pues se podría hablar de expansión y la cuestión de crecimiento de las clases medias, pero tal vez solamente en algunas partes de nuestro país, principalmente en las ciudades. Y bueno, el conflicto va a ser el sello de la segunda mitad de los años 60, y el orden público va a ser la prioridad del gobierno. Entonces aquí tenemos a un gobierno que va a estar más preocupado por mantener el orden público. A unos cuantos días de la posesión de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, tuvo que responder a las exigencias de la Asociación Mexicana de Médicos, residentes e internos de las instituciones públicas de salud que realizaban un paro por motivos salariales. A pocos días de que Gustavo Díaz Ordaz fuera presidente en nuestro país, pues tuvo que enfrentar esta cuestión de una huelga. Los médicos de aquella época exigían que hubiera material para poder atender a la población. Resultaba algo que pues a lo mejor no suena ajeno para muchos, que los hospitales que había en algunas partes de nuestro país pues no tenían ni siquiera el material básico para poder atender a la ciudadanía. El presidente Gustavo Díaz Ordaz intentó convencer a estos médicos a que formaran parte de gremios que tuvieran beneficios y privilegios. Los médicos se portaron bastante radicales y desde mi punto de vista bastante valientes, porque lo único que exigían es que pues no les dieran a ellos pues mejores pagos, sino más bien que hubiera material para poder atender a la población. Y bueno, pues el descontento político se va a extender. Los médicos entonces van a comenzar a marcar esta pauta de pues descontento de la población. En el año de 1965, una célula guerrillera dirigida por Antonio Gámez asaltó el cuartel de Ciudad Madera en Chihuahua. Estas personas, guerrilleros del estado de Chihuahua, intentaron hacerse de armas. Y entonces van a intentar hacerse de armas y robar y asaltar el cuartel de Ciudad Madera. En el ataque van a morir varios soldados y varios guerrilleros. En el siguiente año, 1966, van a ser arrestados comunistas, personas con ideología trotskista, acusados de asociación delictuosa. Viene la cacería. Las personas que tuvieran ideología socialista o de izquierda prácticamente eran matados, prácticamente eran pues enviados a la cárcel solamente por declararse como parte de esta ideología. Y al siguiente año, 1967, los maestros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas van a formar un grupo armado que se va a conocer como el Partido de los Pobres, en la zona de Atoyac, en el estado de Guerrero, que este movimiento se va a mantener bastante activo durante muchos años. Y entonces aquí vemos cómo la gente de izquierda comienza a utilizar las armas como una vía, ¿no?, de encontrar
pues que el gobierno de aquella época los escuchara. Aquí tenemos una imagen del eslogan del Partido de los Pobres, y bueno, es una forma de darse cuenta cómo el movimiento de estudiantes de Tlatelolco de 1968 pues va a tener como antecedente todas estas cuestiones que estamos mencionando. Obviamente el movimiento del 68 va a ser el que va a prácticamente a derrumbar, ¿no?, todo este progreso que de cierta manera parecía, ¿no?, que estaban encontrando algunos mexicanos. Y entonces el movimiento del 68 pues será el acontecimiento que prácticamente le dará cierre a esta época, ¿no?, de euforia en el caso del milagro mexicano y la sustitución de importaciones. Entonces le damos cierre a esta exposición, agradeciendo por supuesto su atención, y estaremos publicando más videos en los siguientes días. Chao.